Le dije a mi novia que siempre estaba enferma por su mala higiene, y no imaginé lo que descubriría después. Camila y yo nos conocimos en la universidad, en una clase de psicología social donde ella llegó 10 minutos tarde, despeinada y con una sonrisa que parecía no conocer la vergüenza. Me gustó eso, su naturalidad, la manera en que se reía de sí misma cuando todos la miraban. Desde el primer momento me pareció diferente, alguien sin máscaras ni poses. Yo era más estructurado, ordenado, con mis horarios casi militares y mi obsesión por tener todo bajo control. Supongo que esa diferencia me atrajo. Durante los primeros meses, su desorden me pareció parte de su encanto. Dejaba suéteres tirados por toda mi habitación, olvidaba cepillarse el cabello antes de salir o usaba la misma camiseta 3 días seguidos sin que le importara. Yo lo veía como algo inocente, una muestra de su espíritu libre. Pero con el tiempo, esa libertad empezó a tener otro olor, literalmente. Recuerdo una tarde en mi apartamento. Camila había pasado el fin de semana conmigo y el lugar olía raro. No sucio, sino descuidado. Había tazas con restos de té en la mesa, ropa húmeda en el baño y su cepillo de dientes tirado en el piso. Intenté no decir nada. Pensé que era solo un mal día. Pero luego noté que era una costumbre. Ella podía pasar un domingo entero sin ducharse, simplemente tirada en el sofá viendo series, comiendo galletas y usando la misma pijama desde el viernes. No me molestaba tanto por estética, sino porque empezaba a enfermarse seguido. Tos, fiebre, alergias. Todo el tiempo. Y cuando yo le sugería ir al médico, respondía: debe ser el clima, o el estrés. Pero el clima no explica 3 resfriados al mes. Intenté ayudarla sin que se sintiera atacada. Le preparaba comidas saludables, le compré un humidificador, incluso limpiaba su departamento cuando ella estaba en clases. Pero no parecía importarle. Y eso me dolía más que el desorden. Sentía que ella no se cuidaba, y que yo era el único luchando por su bienestar. Una noche, mientras ella dormía en mi cama, me quedé observando su respiración entrecortada. Tenía fiebre otra vez. Me sentí frustrado, impotente. No entendía cómo alguien podía quererse tan poco. Pensé en decirle algo, pero me mordí la lengua. No quería parecer cruel. Así que me limité a ponerle un paño frío en la frente y quedarme a su lado. En el fondo, me decía que el amor era eso, aceptar al otro con sus defectos. Pero una parte de mí empezaba a preguntarse si aceptar también significaba callar lo que te incomoda, incluso cuando sabes que está haciéndole daño a la persona que amas. Con el tiempo, cada vez que Camila decía me siento mal, una parte de mí se apagaba. Ya no me preocupaba como antes, me agotaba. Era como cuidar de alguien que no quiere curarse. Y aunque mi amor seguía ahí, algo dentro de mí empezaba a saturarse. Todavía no lo sabía, pero esa acumulación de silencios, olores y frustraciones terminaría explotando de la peor manera. No habían pasado ni 2 semanas desde la última vez que Camila se había enfermado cuando volvió a llamarme llorando. Tengo fiebre otra vez, Dani, me dijo con voz temblorosa. No puedo ir a clases, me duele todo el cuerpo. Yo respiré hondo. Estaba en el trabajo, agotado, y ya conocía esa historia. ¿Tomaste algo?, pregunté, intentando sonar calmado. Solo té con miel. Camila, eso no es suficiente. ¿Fuiste al médico? No quiero ir, me da vergüenza. La vergüenza era una constante en ella. Le incomodaban los doctores, las farmacias, incluso las conversaciones sobre salud. Decía que todos exageraban, que su cuerpo solo necesitaba descansar. Pero yo sabía que no era descanso lo que necesitaba, sino hábitos. Esa tarde dejé todo y fui a su departamento. Apenas abrí la puerta, me golpeó el olor a encierro. Cortinas cerradas, platos con restos de comida, y ella en la cama, tapada hasta el cuello, sudando. Sentí una punzada de rabia mezclada con tristeza. Me acerqué con suavidad, le toqué la frente. Estás ardiendo. Voy a traerte algo de comer. No tengo hambre, murmuró. Solo quiero dormir. Mientras calentaba sopa en su cocina, observé el fregadero lleno, la ropa amontonada, los cepillos en el piso. Era como si todo su entorno reflejara cómo se sentía por dentro, abandonada. Pasé el resto del día cuidándola, pero también limpiando, abriendo las ventanas, cambiando las sábanas. Ella ni siquiera se dio cuenta. Cuando se despertó, el departamento olía distinto. Sonrió débilmente. Gracias, eres un ángel. Yo fingí una sonrisa. No me sentía un ángel, me sentía su enfermero. Esa noche, mientras la llevaba a urgencias porque su fiebre no bajaba, escuché al médico decirle algo que me dejó helado. Camila, tus defensas están muy bajas. Debes cuidar más tu higiene y tu alimentación. Ella bajó la mirada, asintiendo sin decir nada. Yo no intervine, pero por dentro grité, eso mismo llevo meses diciéndote. En el camino de regreso, el silencio pesaba.
Quise hablar, pero temí que todo sonara a reproche. Te vas a recuperar pronto, dije al final. Lo sé, respondió sin mirarme. No hace falta que te quedes. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. No estoy aquí por obligación, Cami. Estoy porque te quiero. Ella suspiró. Entonces no me mires como si fuera un problema. No supe qué responder. Porque, en el fondo, ya empezaba a sentir que sí lo era. No por enfermedad, sino por la falta de voluntad. Amarla era cada vez más cansado, más confuso. De camino a casa, recordé cómo al inicio todo era risas y espontaneidad. Ahora todo era fiebre, pañuelos y silencio. Me pregunté cuándo el amor se había transformado en una rutina de cuidados y decepciones. Me dormí tarde esa noche, con la mente llena de preguntas. ¿Hasta qué punto uno puede cuidar sin descuidarse? ¿Hasta cuándo el amor justifica tanto agotamiento? No lo sabía aún, pero esa duda marcaría el principio del fin. Era sábado por la tarde y habíamos planeado salir a almorzar. Hacía semanas que no teníamos una cita normal, sin hospitales ni medicamentos. Pero justo cuando estaba a punto de recogerla, Camila me mandó un mensaje. No puedo ir, me siento fatal. Otra vez. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos, con el celular en la mano, sintiendo una mezcla de preocupación y rabia. Era la cuarta vez que cancelaba algo en menos de un mes. Le respondí. ¿Te llevo algo? No, mejor no vengas. No quiero que me veas así. Algo dentro de mí se quebró. No era solo decepción, era cansancio acumulado. Esa sensación de estar atrapado en un ciclo sin salida. Tomé las llaves y fui igual. No soportaba la idea de seguir fingiendo que todo estaba bien. Cuando abrí la puerta de su departamento, el mismo olor a humedad me recibió. Ella estaba en el sofá, con el cabello enredado y una manta vieja encima. Te dije que no vinieras, murmuró. Y yo te dije que me preocupa verte así. No es para tanto, solo me duele la garganta. Cerré los ojos un segundo, intentando no explotar. Camila, te enfermas todas las semanas. No puedes seguir así. ¿Y qué quieres que haga? Replicó, molesta. No puedo controlar cuando mi cuerpo se enferma. Tal vez no, pero si puedes controlarte a ti misma, respondí sin pensar. No es el destino, Cami, es tu mala higiene. El silencio fue inmediato. Ella me miró como si acabara de golpearla. ¿Qué dijiste? Ya no podía retroceder. Dije que estás siempre enferma porque no te cuidas. No limpias, no te alimentas bien, no duermes lo suficiente. No puedes vivir así. Su rostro cambió. Las lágrimas le llenaron los ojos. ¿Eso piensas de mí? ¿Que soy una sucia? No dije eso, solo, me preocupa, balbuceé. No, lo dijiste. Dijiste que tengo mala higiene. Intenté acercarme, pero se apartó. Eres cruel, Daniel. No sabes lo que siento, no sabes lo que paso. Y antes de que pudiera responder, se encerró en el baño. Desde dentro se escuchaba su llanto ahogado, ese que duele incluso sin verlo. Me quedé de pie, sin saber si irme o esperar. Me sentía como el villano de la historia, pero también como alguien que ya no podía callar. Cuando salió, tenía los ojos rojos. Dijo con voz baja. No quiero verte. Obedecí. No por orgullo, sino porque ya no quedaba nada que decir. En el camino de regreso a casa, mis pensamientos se atropellaban. ¿Había dicho la verdad? Sí. ¿Había sido cruel? También. La verdad puede doler, pero esa noche aprendí que decirla sin empatía es como lanzarla con filo, puede cortar incluso lo que quería salvar. Esa fue la última vez que nos vimos por un tiempo. Y aunque no lo sabía entonces, ese comentario marcaría un antes y un después en nuestra historia. Los días después de aquella pelea fueron un vacío. Camila no respondía mis mensajes, no abría mis llamadas, y las redes sociales eran el único lugar donde sabía que seguía viva. Publicaba frases tristes, indirectas veladas. Cada notificación suya me revolvía el estómago. Yo tampoco supe cómo acercarme. Cada palabra que intentaba escribir sonaba torpe. Perdón no parecía suficiente, y tenía razón era lo peor que podía decir. Así que opté por el silencio, un silencio que pronto se volvió insoportable. Durante ese tiempo, mis amigos notaron que algo no andaba bien. Una noche, saliendo del trabajo, me reuní con Rodrigo, mi mejor amigo, para tomar una cerveza. Bro, te ves hecho polvo, me dijo apenas me senté. Es Camila. Peleamos feo. ¿Otra vez por sus enfermedades? Asentí. Le dije algo que no debía. ¿Qué le dijiste? Que su mala higiene la enferma. Rodrigo levantó las cejas. Bueno, ¿y acaso es mentira? No, pero lo dije en el peor momento posible. Mira, decir la verdad no te hace el malo.
El problema es cómo la dices. Me quedé pensando en eso toda la noche. ¿Era posible ser honesto sin herir? O tal vez el simple acto de decir lo que el otro no quiere oír ya es, en sí mismo, una herida. Pasaron 2 semanas sin contacto. Empecé a acostumbrarme al vacío, hasta que una noche, mientras estaba viendo una película, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Camila. ¿Podemos hablar? Mañana. En el parque donde nos conocimos. Mi corazón se aceleró. No sabía si era el principio de una reconciliación o una despedida, pero al menos era una oportunidad. Esa noche casi no dormí. Me di vueltas en la cama, repasando la conversación en mi cabeza. Me prometí no volver a ser impulsivo, escuchar antes de hablar. Pero también sabía que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Cuando llegó el día, fui puntual. Ella apareció 10 minutos después, con un abrigo gris y el cabello suelto. Se veía cansada, más delgada. Hola, murmuré. Hola. Nos quedamos en silencio unos segundos, mirando al lago. No quiero pelear, dijo por fin. Pero necesitaba entender por qué dijiste eso. Porque me preocupa, Cami. Te enfermas todo el tiempo, y siento que no haces nada para cuidarte. Ella suspiró, mirando el suelo. ¿Y crees que decirme que soy sucia ayuda? No fue mi intención herirte. Fue torpeza, lo sé. Pero no puedo quedarme callado mientras te haces daño. Camila no respondió de inmediato. Solo jugueteó con una hoja seca entre los dedos. A veces me gustaría entender por qué me cuesta tanto cuidarme, dijo en voz baja. No es flojera, es otra cosa. Yo la escuché, sin saber si acercarme o no. Había algo en su tono que no conocía, vulnerabilidad sincera. Por primera vez, no sonaba a excusa. Nos despedimos sin abrazos, sin promesas. Solo un cuídate y una sensación extraña de que, quizás, lo peor aún no había pasado. Nos volvimos a ver una semana después. Esta vez fue idea suya. Me escribió que quería contarme algo sin gritos, sin reproches. Acepté sin pensarlo. Nos encontramos en una cafetería pequeña, una de esas con olor a pan recién horneado y mesas de madera gastada. Cuando llegó, traía el cabello recogido y las ojeras más marcadas de lo habitual. Aún así, se veía más tranquila. Gracias por venir, dijo apenas se sentó. Siempre voy a venir, Cami, respondí, intentando no sonar demasiado blando. Pidió un té, yo un café. Durante unos minutos, ninguno habló. Era como si las palabras se hubieran quedado atrapadas entre el ruido de las tazas. Hasta que ella suspiró. He estado pensando mucho en lo que dijiste. Sentí el nudo en el estómago. Camila, si lo que dije te lastimó, de verdad lo siento. No, déjame terminar, me interrumpió con calma. No fue lo que dijiste, fue como lo dijiste. Pero también fue que nadie me había dicho la verdad antes. Levanté la mirada, confundido. Ella jugueteaba con la cuchara, evitando mis ojos. Desde adolescente siempre tuve problemas con mi cuerpo, empezó. Me costaba verme al espejo. Sentía que apestaba, literal. Que mi olor era raro, que todos se daban cuenta. Así que empecé a evitar cosas, las duchas largas, los desodorantes fuertes, hasta la ropa limpia. No porque no quisiera estar bien, sino porque me recordaban todo lo que odiaba de mí. Me quedé en silencio. Cada palabra me golpeaba con una mezcla de tristeza y culpa. ¿Y nadie te ayudó? Pregunté. No, mi mamá decía que era flojera. Mis amigas pensaban que era raro, pero nadie me preguntó por qué. Tú fuiste el único que lo notó, y lo dijiste, aunque dolió. No supe qué hacer. Quise tomarle la mano, pero no me atreví. No sabía que te sentías así, murmuré. Lo sé. Y no te culpo. Es solo que, cuando me dijiste mala higiene, sentí que todo lo que escondía salió a la luz. Y me dio vergüenza. Su voz se quebró. A veces me enfermo porque no me cuido, sí. Pero no es por flojera. Es porque hay días en que simplemente no tengo fuerzas para existir. Ahí lo entendí. No se trataba de jabón ni de orden. Se trataba de salud mental. Camila, no estás sola, le dije. Si necesitas ayuda, te acompaño. No como juez, sino como alguien que te quiere de verdad. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Empecé terapia esta semana. No lo hago por ti, sino por mí. Pero gracias por empujarme, aunque haya dolido. Salimos juntos de la cafetería sin tocar el tema otra vez. Caminamos en silencio, pero por primera vez, ese silencio no pesaba. Entendí que a veces, decir la verdad no es el final de una relación, sino el inicio de una comprensión que no sabías que necesitabas. Los meses siguientes fueron distintos. No perfectos, pero distintos. Camila empezó terapia de verdad, no solo como una promesa vacía.
Iba 2 veces por semana y me contaba pequeños avances, que había podido levantarse temprano, que había limpiado su cocina, que se sentía un poco más en paz. Al principio, yo la llamaba todos los días para saber cómo iba, pero pronto comprendí que mi papel no era ser su enfermero ni su salvador. Ella debía sanar por sí misma. Así que empecé a tomar distancia, no por falta de amor, sino por respeto. Recuerdo una tarde en la que me invitó a su casa después de casi un mes sin vernos. Estaba nervioso. No sabía qué esperar. Cuando abrió la puerta, me sorprendió. El lugar olía a limpio, las cortinas abiertas, la luz entrando por todos lados. En la mesa había una taza de té y un cuaderno con anotaciones. ¿Ves?, dijo sonriendo. Ahora soy casi una adulta funcional. Me reí. Me alegra mucho verte así. No fue fácil. Hubo días en los que odié al terapeuta y otros en los que me odié a mí. Pero poco a poco aprendí que no me cuidaba porque no creía merecerlo. Esa frase me dejó sin palabras. Había madurado tanto en tan poco tiempo que me di cuenta de algo, quizá yo también necesitaba cambiar. Durante años pensé que amar era proteger, corregir, arreglar. Pero en realidad, amar también era dejar espacio, aceptar, soltar el control. Yo había querido salvarla, y sin querer, la había hecho sentir incapaz. Pasamos la tarde hablando de todo menos del pasado. Me contó de un libro nuevo que le gustaba, de la música que la ayudaba a relajarse. Y por primera vez, la escuché reír con naturalidad, sin rastros de culpa. Antes de irme, me miró con gratitud. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando lo merecía. No me agradezcas, le dije. Solo me alegra verte bien. No sé si estamos listos para volver a estar juntos, añadió, pero quiero que sepas que lo que dijiste aquella vez, aunque dolió, fue el empujón que necesitaba. Me quedé callado, con el corazón apretado. No sabía si eso era un adiós o una tregua. Pero en su mirada ya no había dolor, solo sinceridad. Esa noche, al llegar a casa, me miré al espejo y me di cuenta de algo que nunca había visto antes, yo también había cambiado. Ya no sentía culpa, ni enojo, ni frustración. Solo calma. Había aprendido que no toda verdad se dice con suavidad, pero algunas verdades, aunque duelan, son necesarias. Camila no necesitaba que alguien la limpiara o la curara. Solo necesitaba que alguien le mostrara que merecía estar bien. Y si mi torpeza sirvió para eso, entonces todo había valido la pena. Han pasado 6 meses desde aquella conversación en su departamento. A veces me pregunto si todo lo que vivimos fue una lección disfrazada de historia de amor. Ya no somos pareja, pero tampoco desconocidos. Nos hablamos de vez en cuando, sin reproches ni nostalgias, solo con la calma que dejan las tormentas después de pasar. Camila siguió con la terapia. Hoy tiene un trabajo nuevo, sale a correr los fines de semana y hasta adoptó un gato. A veces sube fotos riéndose, con esa sonrisa que antes escondía detrás del miedo. Cuando las veo, me alegra. Porque, de alguna manera, sé que encontrarse a sí misma fue su verdadera cura. Por mi parte, aprendí a mirar distinto. Antes creía que la sinceridad era un acto de valor, sin importar las consecuencias. Ahora entiendo que decir la verdad no siempre es heroico si no viene acompañada de empatía. La diferencia entre ayudar y herir puede estar en una sola palabra mal dicha. Hubo un tiempo en el que me atormentaba la pregunta, ¿soy el malo? Y aunque no tengo una respuesta absoluta, creo que no lo fui. Fui humano. Dije la verdad desde la frustración, no desde la crueldad. Pero también aprendí que las verdades más duras pueden limpiarse si se pronuncian con compasión. Recuerdo la última vez que la vi. Fue por casualidad, en una feria de libros. Estaba con una amiga, sonreía como si el mundo le pesara menos. Cuando me vio, se acercó y me abrazó sin dudar. «¿Te ves bien?», me dijo. «Tú también. Mucho mejor que antes». Creo que, al final, tenías razón, sonrió. Me enfermaba porque no me cuidaba. Pero no solo físicamente, sino por dentro. Y ahora ya sabes cómo hacerlo, respondí. Nos despedimos con un abrazo largo, de esos que cierran capítulos sin necesidad de palabras. Esa noche, mientras caminaba a casa, pensé en todo lo que habíamos vivido, los silencios, las discusiones, la incomprensión y finalmente, la paz. Me di cuenta de que amar no siempre significa quedarse. A veces amar es decir lo que el otro necesita oír, aunque te arriesgues a perderlo. Ahora entiendo que la verdad no solo limpia lo que está afuera. También purifica lo que llevas dentro, la culpa, la rabia, la impotencia. A veces la sinceridad duele, pero si es honesta y nace del cariño, termina sanando. Camila me enseñó que detrás de cada descuido hay una historia, y que nadie cambia porque alguien se lo exija. Cambiamos cuando por fin creemos que merecemos estar bien. Yo también cambié. Dejé de buscar el control en todo. Aprendí a aceptar las imperfecciones, propias y ajenas. Hoy, cuando alguien me pregunta si sigo pensando que fui el malo, sonrío y respondo,
No lo sé. Pero gracias a eso, ambos aprendimos a cuidarnos mejor. Y esa es una verdad que no necesito limpiar.